Bien, vamos a ver hoy la segunda parte del tema de derivación, que es la aplicación de las derivadas a las representaciones gráficas. La relación con los intervalos de crecimiento y una de las consecuencias, la deducción de máximos y mínimos relativos. Siempre y cuando, siempre todo esto son los intervalos donde una función es derivable. ¿De acuerdo? Vamos a ver y vamos a estudiar varias cuestiones. Bien, vamos a ver que f es una función definida en un entorno de un punto A, continua en dicho entorno, f de e es creciente en el punto XA si existe un entorno para el cual se cumple. F de X es, la imagen es mayor que f de X para todo punto menor que A. Y la imagen es menor de f de X para todo punto mayor que A. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo gráfico, ya lo veis. Fijaos que ahora esto es un poco más analítico, pero el concepto es creciente, pues vamos subiendo una cuesta. Decreciente, vamos bajando la cuesta. Esa campechanía con la cual la hemos visto hasta desde en nuestros cursos, desde segundo de la ESO, tercero de la ESO y cuarto de la ESO, pues ya vamos a ir cambiando y vamos a ser un poco más formalista y dándole un poco más de sentido matemático. Fijaos que aquí tenéis un ejemplo de función creciente, ¿de acuerdo? Una función creciente, ¿qué ocurre en las funciones crecientes? Que cuanto mayor vale el valor de X del dominio, mayor vale la imagen, va creciendo. Fíjate, aquí formalmente X1 mayor que X2 mayor que X1. Pues f de X1 es menor que f de X2. Aquí tenéis la imagen, aquí tenéis un ejemplo que vamos escalando. Fíjate, X1 y X2. Mayor valor de X, mayor imagen. Así de claro. Bien, vamos a ver qué ocurre cuando la función es decreciente. Bien, una función es decreciente en X si existe un entorno para A tal que se cumple. O sea, que para todo valor f de X es menor, f de A es menor que f de X para todo punto menor que A. Y f de A es mayor que f de X para todo punto mayor que A. Fijaos que aquí que vamos decreciendo, es decir, a mayor número real del dominio le corresponde una imagen más pequeña, ¿lo veis? O sea, decreciente X1 X2 mayor que X1, f de X1 es mayor que f de X2. Fijaos que en los dominios, fijaos que la función es constante en el entorno de f de X cuando el valor de X de dicho entorno, cuando el valor no varía. Vamos a ver gráficamente lo que significa esto. Aquí tenéis una función constante donde los valores X1 y X2 pues no varían, ¿vale? Bien, a continuación, y a pesar de que se ha estudiado en los cursos anteriores, se va a comenzar este apartado de definición de los extremos relativos. Se dice que f de X tiene un máximo relativo en XA si existe un entorno de A para el que se verifica que f de A es mayor que f de X para todo punto de dicho entorno. También se puede definir que f de X tiene un máximo relativo en un punto si esta función pasa de ser creciente a ser decreciente. Fíjate que aquí este es el punto de f de A, ya hay un entorno alrededor de este A donde es el máximo valor, ¿vale? O si queréis, ¿qué hace la función? La función va creciendo hasta que alcanza A y f de A. Una vez que alcanza aquí, como alcanza su máximo relativo, empieza a decrecer. La definición que hemos visto es un punto donde la función pasa de crecer a decrecer. Gráficamente es fácilmente, se puede determinar muy fácilmente, ¿vale? Bien. Vamos ahora cuando tiene un mínimo relativo. Se dice que f de X de f tiene un mínimo relativo en XA si existe un entorno de A para el cual se verifica que f de A es menor que cualquier valor. Es decir, aquí fijaos aquí, este sería el A, es decir, pues un entorno, aquí un grupo de esos donde es el mínimo valor, el valor más pequeño que toma. O de la manera también campechana, como dice, es un punto donde la función pasa a decrecer, llega un momento en que no puede decrecer más, ya no podemos ir más abajo,
no podemos alcanzar mínimo y a partir de ese punto empezamos a subir, a crecer. Punto de que pasa de decrecer a crecer. Ese es un mínimo relativo. Bien, en la hoja 27 del guión tenéis, vamos a relacionar ahora cómo identificar los intervalos donde la función crece, la función decrece y donde la función alcanza un máximo o un mínimo relativo, lógicamente dentro de los puntos de su dominio donde la función es derivable. Entonces vamos aquí, vamos a enunciar el siguiente teorema. Si una función f de f es derivable en a, entonces si f de a es mayor que 0, si la derivada suya en a es mayor que 0, es creciente en ese punto. Si f de a es menor que 0, la función es decreciente en ese punto. Si presenta un máximo o un mínimo relativo, entonces la derivada en ese punto es igual a 0. La demostración la tenéis aquí en el apartado 27, pero voy un poco a que la veáis de una manera más intuitiva en una serie de dibujos que he hecho. Bien, vamos a ver una función creciente que lo he dibujado en f de a, es creciente. Fijaos que aquí tenemos un entorno por la izquierda de a y otro entorno por la derecha de a. Entonces, ¿qué pasa? Fijaos que a mayor valor de la función va creciendo y aquí en f de a pues va creciendo. Fijaos qué ocurre, que los valores vamos a fijarnos en la parte de la izquierda de a. Este es a y aquí tenemos su izquierda. Los valores de x son menores que a. Entonces, ¿qué pasa? Como son valores, los valores de x son menores que a, sus imágenes son menores. F de x, de esta x, concretamente, fíjate que está más abajo que f de a, es menor que f de a. Entonces, ¿qué pasa? F de x menos f de a es negativo, porque como este es mayor, al restarlo es negativo. ¿Qué pasa con los valores que están aquí a la izquierda? Pues que son menores que a. Luego, x menos a también es negativo. ¿Qué pasaría si yo cojo y divido negativo entre negativo? Me va a dar positivo. Este cociente es positivo, ¿vale? Este cociente no es ni más ni menos que... Bien, vamos ahora a ver qué es lo que ocurre con el... Bien, vamos a ver ahora qué pasa con los valores de x que están a la derecha de a. Con los valores de x que están a la derecha de a, es decir, para valores mayores que a. Fijaos que aquí, ¿qué es lo que ocurre? Los valores de x que están a la derecha de a, están a la derecha de a, pues son valores que son mayores que a, ¿vale? Muy importante, mayores. Entonces, la imagen de f de x, en estos casos, es mayor que f de a. Como la imagen es mayor que f de a, pues, ¿qué ocurre? Este cociente... f de x es mayor que f de a, porque claro, los valores son mayores que a, ¿vale? Luego sus imágenes son mayores porque es creciente por hipótesis. Entonces f de x menos f de a es mayor que 0. Fíjate que los x son mayores que a, ¿de acuerdo? Entonces x menos a es mayor que 0. Positivo entre positivo da igual positivo dividido entre positivo con el mismo signo, el cociente este es positivo. Bien, ¿esto qué significa? Como tanto por la izquierda y por la derecha este cociente es positivo, el límite cuando x tiende a de todo esto va a ser positivo, ¿de acuerdo? Va a ser positivo. Luego, la derivada, el valor de la derivada es positivo. Fijaos que los puntos, esto me va a servir cuando yo calcule una derivada, la función derivada de una función, pues yo resolviendo la inecuación para los valores donde es positivo, pues yo ya tengo dónde va a ser creciente. Vamos a ver qué ocurre, vamos a estudiar qué ocurre para los valores donde es decreciente. Bien, donde es decreciente tenemos la siguiente zona, o sea, en A pues tenemos la derecha. Aquí, ¿qué ocurre cuando es creciente? Pues que vamos cuesta abajo. A mayor valor de A, menor valor de la imagen, ¿lo veis? Menor valor de la imagen. Entonces, cualquier X, vamos a estudiar qué ocurre por la izquierda de A. Vamos a ver qué ocurre por la izquierda. Por la izquierda de A, cualquier X es menor que A. Cualquier X por la izquierda es menor que A. Entonces la imagen de este X es mayor que la imagen de A, porque como va creciendo, eso es lo que ocurre. A menor valor de X, menor valor de su imagen, ¿vale? En el dominio. Luego aquí ocurre, aquí coge y f de x menos f de a es mayor que 0.
¿Qué pasa con los valores x? Los x es menor que a, luego x menos a es menor que 0. Positivo partido de negativo da negativo. El cociente este es negativo. Bien, vamos ahora a qué es lo que ocurre con x cuando pertenece a A más a la A. Cuando lo estamos para los valores de x que están a la derecha de la A, ¿vale? Que están a la derecha de la A. Los valores de x que están a la derecha de A, pues consisten en lo siguiente, ¿vale? Los valores de x que están a la derecha de A, la imagen que ocurre, que esto es la imagen de, como son valores mayores que A, las imágenes son más pequeñas que la imagen de A, ¿vale? Por lo tanto, f de x es más pequeña que la imagen de A porque es decreciente, porque estamos en el caso del decrecimiento. Entonces, f de x menos f de A es negativo. Bien, para los valores mayores que A, pues la diferencia x mayor que A, la diferencia aquí es positivo, negativo entre positivo, negativo. Fijaos que tanto por la derecha como por la izquierda, esta razón o este cociente va a ser siempre negativo. ¿Esto qué significa? Que la derivada en A va a ser negativo, ¿vale? Bien, la derivada como el límite, como por los valores... por la izquierda y por la derecha siempre es negativo esto, pues entonces el límite cuando x tiende a va a ser negativo y esto es la derivada. Fijaos que esto me va a permitir calcular cuando yo resuelva la inecuación f de x, este tipo de inecuación, f de x, la derivada de f de x menor que 0, estamos hallándolo el intervalo de decrecimiento, ya que ya vosotros ya hemos trabajado con inecuaciones en el segundo trimestre y hemos trabajado con inecuaciones en el en cuarto de la ESO. Bien, vamos a ver el caso del mínimo relativo. Vamos al apartado C. ¿Qué pasa con los mínimos relativos? Fijaos que en un mínimo relativo, en un máximo relativo, ¿qué ocurre? La función va creciendo, llega a un punto en donde se alcanza el máximo y a partir de ahí empieza a decrecer. Aquí está un poco bastante cutre dibujado, pero imaginaos que aquí empieza el punto de decrecer. Conforme va creciendo, la derivada de esta función, ¿cuánto vale? La derivada vale, aquí deberíamos poner la derivada es negativa. Perdón, es positiva. Como va creciendo, es positiva. Y cuando llega a partir de este punto, pues la derivada, como empieza a decrecer, pues tiene que ser negativa, ¿vale? Esta es la derivada. ¿Qué tiene que ocurrir en el punto donde se produce? Como es un punto que cambia de negativo a positivo, pues tiene que ser, como es un punto, el único punto que está entre los dos valores es el C, el único es el 0. Entonces la derivada necesariamente es 0. Por lo tanto, cuando hay un máximo relativo, la derivada es 0. Vamos a ver qué pasa cuando el mínimo es relativo. Vamos a ver si puedo. Bien, aquí pasa lo mismo. Aquí la función empieza a decrecer hasta que llega a f de a y empieza a crecer. Fíjate, como aquí decrece, donde decrece la derivada es negativa y donde crece la derivada es positiva. Como la derivada es negativa donde decrece, como es un punto donde pasa de decrecer a crecer, pasa de negativo a positivo, necesariamente en este punto tiene que ser la derivada 0. ¿Vale? Bien, vamos a aplicar todo esto que hemos visto a actividades. El 23, calcula los intervalos de crecimiento y extremos relativos de la función f de x 3x cuadrado menos 12x más 5. Fijaos que esta función lo hemos trabajado aquí para atrás, es una función, es un polinomio de segundo grado, es una parábola. Y os acordáis que teníamos, si nos aprendíamos de memoria ciertas cosas, oye, los vértices y tal, pues podíamos sacarle el máximo, el mínimo y los intervalos de crecimiento y decrecimiento con la representación gráfica. Pero fijaos que la derivada va a ser una herramienta que nos va a hacer que nos desentendamos de todo el proceso memorístico que hemos llevado de aquí para atrás. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Bien, lo primero que se me va a ocurrir va a ser derivar esta función, f de x, que es 6x menos 12, ¿vale? 2 por 3, 6x, derivada menos 12, menos 12. Voy a hacer la derivada de esto. Y ahora voy a aplicar esta derivada, voy a coger y voy a intentar calcular dentro de su dominio, que es todos los números reales por ser un polinomio, saber en qué punto la derivada
es negativa, es decir, donde es decreciente, y en qué punto la derivada es positiva, es decir, donde es creciente. Para esto es resolver una inecuación, y acordaros que la inecuación lo primero que hacíamos para resolver las inecuaciones, que sería resolver esta inecuación, pues vamos a sacar los puntos donde se anula la derivada. Entonces vamos a ver los puntos donde se anula, y 6x menos 12 igual a 0, pues yo cojo de espejo 12 partido de 6 igual a 2. Fijaos que en x igual a 2 la derivada se anula, entonces yo puedo, aquí como bien lo dice, aquí yo puedo dividir la recta. Aquí fijaos, yo divido la recta de su dominio desde menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Fijaos que aquí lo que quiero es, aquí ya una vez que tengo, pues lo he dicho ya antes, ¿no? Está peor escrito aquí que lo he dicho. En primer lugar, se va a calcular los intervalos para los cuales f de x es creciente o decreciente. Esto es adivinar dónde f de x mayor que 0 y dónde f de la derivada es menor que 0. Es decir, la resolución de inecuaciones. Se sabe que para x igual a 2, f de la derivada de f de x igual a 0. Luego dividimos la recta real en dos intervalos. Vamos a ver y vamos a estudiar qué pasa en estos dos intervalos. Bien, fíjate que yo divido desde menos infinito a 2, de 2 a más infinito, y cojo aquí aquí cojo el valor de la derivada. Le voy a dar un valor entre menos infinito y 2, pues no me complico. Como ahí en este intervalo está el 0, pues le doy el 0. 6 por 0, 0 menos 12 negativo. Luego aquí decrece. En este intervalo es un intervalo donde la función decrece, desde menos infinito a 2 decrece. Vamos a darle un valor que esté entre 2 y más infinito. Nunca el 2, porque el 2 se va a anular. A mí lo que me interesa es saber si es positivo o negativo. Pues el más sencillo, el 3. 6 por 3, 18. 18 menos 12 hacen 6. Positivo, crece. Luego, fijaos que en x igual a 2 la función pasa de decrecer a crecer. ¿Qué tiene aquí? Un mínimo. Un mínimo en x igual a 2. Y hablar de mínimo en una función parabólica, ¿de qué punto es equivalente a hablar? Es hablar del vértice. Entonces, el vértice en las coordenadas es 2, las coordenadas 2, y f de 2, no la derivada, sino la función original de 2. Levanto el tono y lo digo bien fuerte porque estoy harto de ver errores en los exámenes en mis 21 años de carrera docente. 2 sería 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2 más 5, y aquí me da 2 menos 7. Fijaos que yo lo represento gráficamente y obtengo el 2 menos 7, y aquí está el mínimo. Pasa de decrecer, ya a partir de que alcanza el x2 o la imagen f de... alcanza la imagen de menos 7, aquí empieza a crecer. Fijaos que aquí tenemos el vértice de mi parábola, que es donde está el mínimo. Fijaos que con esta técnica ya tenéis una forma alternativa a la fórmula que hacíamos antiguamente del vértice. X del vértice es igual a menos b partido de 2a. Fijaos que todo esto se deduce, esa fórmula viene de la derivada. Vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo GeoGebra. Bien, vamos a meterle a GeoGebra, le vamos a meter, a ver, escribe para buscar, vamos a ver. ¿Dónde está el teclado? Vamos a darle aquí, a ver. Vamos, le damos aquí el teclado, ahora que ocupa la pantalla, y igual a 3x cuadrado. Anda, mira, fijaos, 3x cuadrado menos 12x más 5. Más 5. Fijaos que aquí ya tenemos, si le doy aquí, fijaos que aquí tengo la gráfica y aquí tenemos el mínimo. Vamos a localizar el mínimo punto del objeto, vamos a localizar aquí el vértice o el mínimo. Espérate. Habíamos dicho que se alcanzaba cuando x valía 2. Pues nada, vamos a quitar el punto este, lo borramos. Vamos a darle x igual a 2. X igual a 2. Y aquí ya lo tenemos. Aquí vamos a fijar este punto. Ya verás cómo este punto es el vértice. Fíjate, el 2 menos 7. El punto que habíamos dicho que era el vértice.
en el anterior. Venga, vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con otro ejercicio que es muy interesante. Bien, vamos a hacer el 24. Calcula los intervalos de crecimiento y extremos relativos de la función f de x igual a x cubo menos 12x más 5. Fijaos que esto es una función cúbica. Fijaos que es una función cúbica y vamos a ver lo que da, ¿vale? Bien. En primer lugar, vamos a calcular la derivada y los puntos donde se anula dicha derivada. Fijaos que lo que voy a hacer para calcular tengo que calcular, yo hago la derivada es 3x cuadrado, fijaos, 3x cuadrado menos 2 que multiplica menos 24x y esto es una constante 0. Aquí lo factorizo, 3x menos x menos 8. Fijaos un detalle que tengo que calcular la inecuación, los valores donde esta función, la derivada, es positiva, caso de que ser creciente, los valores donde la derivada es negativa, caso de ser decreciente, ¿vale? Entonces, para esto, como tengo que resolver una inecuación de segundo grado, lo primero que tengo que hacer es sacar las raíces del polinomio de segundo grado. Pues 3x menos 8, pues tengo 3x igual a 0, igual, pues una sería x0 y otra, la segunda solución es x8. Luego el intervalo, ¿qué ocurre yo? Que yo el intervalo de los números para el estudio del signo, el intervalo de los números de la recta real, pues lo divido en tantas zonas. Pues cojo la recta real que va desde menos infinito a infinito, pues lo voy a dividir en un número de regiones proporcional al número de raíces que tengo. La primera que va desde menos infinito a la raíz más chica, desde menos infinito a 0. La segunda que va desde 0 a la siguiente raíz, a 8. La siguiente, como ya no hay más raíces, si hubiese otra raíz sería de 8 a la siguiente raíz y así sucesivamente, pero como esta es la raíz más grande, la segunda sería desde 8 a más infinito. Y ahora a continuación voy a estudiar qué signo tienen cada una de estas zonas. Lógicamente ni en el 0 ni en el 8 porque sabemos que es nulo, ¿vale? Por lo que hemos visto. Entonces vamos a ver, y entonces uno de estos intervalos pues será creciente y decreciente, y en los puntos donde pase de crecer a decrecer, pues habrá un máximo o habrá un mínimo, así sucesivamente. Vamos a seguir estudiando el tema. Bien, cogemos el primer subintervalo desde menos infinito a 0, otra desde 0 a 8 y de 8 a más infinito. Pues voy a darle el valor x igual a un número entre menos infinito y 0. Pues le voy a dar menos 1. Pues sería 3 por menos 1 menos 3, negativo. Menos 1 menos 8 menos 9, negativo. Negativo, negativo, positivo. Crece. Si quieres, pues también lo puedes hacer directamente. 3 por menos 1 al cuadrado hacen 3 por 1, 3. Menos 24 por menos 1 más 24, 3 más 24, 27, positivo. Crece. En este intervalo desde menos infinito a 0, la función crece. Vamos a darle un valor entre 0 y 8. Pues no me complico la vida, le doy x igual a 1. Siempre los más pequeños para hacer los cálculos. 3 por 1, positivo. 1 menos 8, menos 7, negativo. Negativo. Más por menos, negativo. Decrece. O si queréis, pues lo puedes poner directamente. 3 por 1, 3. Menos 24 por 1, menos 24. 3 menos 24 es menos 21, negativo. Fijaos que en el punto x igual a 0 la función pasa de crecer a decrecer. Luego aquí tiene un máximo relativo. Un máximo relativo cuyas coordenadas son 0 y f de 0. ¿Vale? F de la función. De la función cúbica, que en este caso pues sería, daría 5, que este es el término independiente. Bien, vamos ahora a darle un valor entre 8 e infinito. O sea, yo no me complico, yo ahora voy a dar el 9. 3 por 9, 27, positivo. 9 menos 8, 1, positivo, 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 positivo. Crece, o si quieres. Aquí, 3 por 9 al cuadrado, 3 por 81, que son 243, 243 menos 24 por 9, que serían 240 menos 24 son 236.
243 menos 236 hacen más 7 positivo. Luego la función crece. Fijaos que en el punto x igual a 8 la función pasa de decrecer a crecer. De decrecer a crecer. Hay un mínimo relativo. Un mínimo relativo. El mínimo relativo, las coordenadas 8 y f, el valor que alcanza la función, no la función derivada, en 8. Es decir, las coordenadas son 8 al cubo menos 12 por 8 al cuadrado más 5. 8 menos 251 tiene el mínimo. Fijaos que el resultado, un poco a grosso modo, yo puedo hacer la representación gráfica. A ver si puedo. Un poco a escala crece en menos 0, en menos infinito 0, y en 8 más infinito y decrece en 0 a 8. Fijaos que aquí tenemos el máximo, aquí la función va creciendo, 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 aquí tenemos el máximo, a partir de crece hasta que alcanza la función f de 8, y aquí 200 menos 251, que hay que tener paciencia para hacer 200 menos 251 rayas, y a partir de aquí crece. Fijaos aquí la función, aquí tenemos el máximo relativo y el mínimo relativo. Venga, vamos a echarle un cable vamos a ver qué nos dice nuestro oráculo de GeoGebra. Bien, le doy el valor. No. Yo si hago lo mismo que tú ya a mí me hubiesen echado. Pero claro, yo nunca fui de derecha. No, es verdad, yo te lo digo así de claro. El ser de izquierda. Más, le doy x tu cubo menos, le voy a dar menos 12 más 5. Vamos a ver aquí, vamos a quitarlo, vamos a darle aquí, fijaos, aquí se mueve, aquí fijaos, fíjate, esto vamos a hacer una escala, hacer un poco que se vea